Hola, aquí estamos de nuevo para compartir con ustedes unas enseñanzas bíblicas. Espero, como de costumbre, que tengan su Biblia a mano para que la abran a considerar los textos que vamos a explicar hoy y a meditar en ellos. Vamos a razonar y abra su propia Biblia, por favor, para que no piense que son enseñanzas de su servidor. Es simplemente interpretación más o menos correcta de lo que es la Biblia, la palabra de Dios. Habíamos dicho que íbamos a hablar hoy acerca de si importa qué religión sigue usted. Usted sin duda ha escuchado algunas expresiones como esta: todas las religiones son buenas, ¿verdad? Otras personas dicen también que lo que pasa es que son caminos diferentes que llevan al mismo lugar, refiriéndose a las distintas religiones. Ahora pensemos, si eso fuera cierto, en realidad no importaría qué religión siguiera usted, ya que eso significaría que para Dios todas las religiones serían aceptables. Pero, ¿es realmente así el caso? Veamos. Cuando Jesucristo estuvo en la tierra, había un grupo religioso al que llamaban los fariseos. Usted ha oído hablar de ellos, ¿verdad? Estos habían establecido un sistema de adoración y creían que su sistema tenía la aprobación de Dios. Sin embargo, al mismo tiempo los fariseos trataban de matar a Jesús, el enviado de Dios, para redimirlos a ellos. Por eso abra en su Biblia en el Evangelio de Juan, o San Juan, capítulo 8, versículos 41 al 44. Veamos qué es lo que Jesús les dijo. Juan 8, 41 al 44. O San Juan, o Evangelio de Juan. Ahí leemos: vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Entonces le dijeron: nosotros no somos nacidos de fornicación, un padre tenemos, que es Dios. Jesús entonces les dijo: si vuestro padre fuese Dios, ciertamente me amarían, porque yo de Dios he salido, y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino que Él me envió. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? Porque no podéis escuchar mi palabra. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de la mentira. Entonces, vemos pues que Jesús no reconocía a los fariseos como religión aprobada por Dios. Claramente se ve entonces por estas palabras que Dios no aceptaba la forma de religión de ellos. Los fariseos tenían las escrituras y creían que las estaban siguiendo. Pero como dijo Jesús, el diablo los había extraviado. Está claro entonces que la religión que los fariseos profesaban era falsa.
le era útil al diablo, no a Dios. Por eso, en vez de considerar buena la religión de ellos, Jesús la condenó. Por su actitud y por sus obras, mire lo que Jesús les dijo en Mateo 23:13. Mateo 23:13. Se lo busca en el libro de San Mateo, Evangelio de Mateo, capítulo 23, versículo 13. Ahí leemos: Mas ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres, pues ni entráis vosotros, ni dejáis entrar a los que están entrando. ¿Nota usted entonces? Les dijo a esos fariseos religiosos que ellos no entrarían en el reino de Dios y que por sus enseñanzas tampoco estaban permitiendo que los seguidores de ellos entraran en ese reino. Porque acuérdense, a partir de Jesús, la enseñanza primordial y la doctrina era el reino de Dios encargado a nuestro Señor Jesucristo. Y debido a la adoración falsa de aquellos fariseos, entonces por eso es que Jesús los llama hipócritas. Le llama además culebras venenosas. ¿Quieres seguir leyendo estos? En Mateo 23, ahora los versículos 25 al 28. Mateo 23, ahí donde estábamos, ahora los versículos 25 al 28. Note que les dijo en su propia cara: ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque limpiáis lo de fuera del vaso y del plato, pero por dentro estáis llenos de robo y de injusticia. Fariseo ciego, limpia primero lo de dentro del vaso y del plato, para que también lo de fuera sea limpio. Sí, ellos estaban llenos de podredumbre en sus cuerpos, adentro, en su corazón, sus pensamientos. Tenían que limpiar eso para que entonces la apariencia que ellos mostraban de personas piadosas fuera aceptable. Vean lo que les dice del 27. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque sois semejantes a sepulcro blanqueado, que por fuera a la verdad se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia. Así también vosotros por fuera a la verdad os mostráis justos a los hombres, pero por dentro estáis llenos de hipocresía e iniquidad, o sea, de maldad. Bonita comparación, ¿verdad? Cuando viene el Día de los Muertos, todos los sepulcros, las lápidas se mandan a pintar de blanco, ¿verdad? Pero es una apariencia que no engaña a cualquiera. Adentro está llena de podredumbre. Así eran los fariseos. Por eso les condenó por su hipocresía, por su maldad. Es interesante ver esto, ¿verdad? Por el mal proceder de ellos, entonces Jesús les dijo que estaban encaminados a la destrucción. Vemos pues que Jesucristo no enseñó que todas las religiones sean sencillamente caminos diferentes que llevan al mismo lugar de salvación. Vamos a Mateo de nuevo, ahora regresemos al capítulo 7, vamos a leer los versículos 13 y 14. Lo que les dijo Jesús a estos religiosos hipócritas.
En este famoso sermón del monte, en la parte que corresponde al capítulo 7, versículos 13 y 14, él mencionó algo muy importante a tomar en cuenta. Les dice: entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella, porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida eterna, y pocos son los que la hallan. ¿Qué deduce usted aquí? Que no todas las religiones son caminos distintos que llevan a Dios. Note, Jesús solo habla de dos caminos, uno que ancho que es y lleva a perdición, y todo el mundo anda en ella, en ese camino, y es angosto el camino y una puerta estrecha también que se halla al final de ese camino. Y ese es el camino. Los que andan en este camino son los que tienen la aprobación de Dios, porque este camino angosto es el que le lleva a salvación. Entonces, son diferentes caminos que llevan a Dios, de nuevo, ¿verdad? Solo hay dos caminos, uno angosto que Dios aprueba y uno ancho, que es donde andan la mayoría de las personas, la mayoría de las religiones, y Él lo lleva a destrucción. Podemos ilustrarlo así. Si usted ve una autopista, al inicio, cuando empieza tal vez con solo un carril, es angosto, pero más adelante van entradas, más acceso a carros, a vehículos, a esa autopista. ¿Qué va sucediendo? A medida que más van entrando, más ancho, más carriles se le va aumentando. Y si no, mire algunas películas o videos de Los Ángeles, como va a haber unas autopistas ahí anchísimas, con muchos carriles. Considere usted entonces que cada carril es una religión. Entonces, no ve que sea angosto ese carril, ¿verdad? De esa autopista. Es anchísima y por ahí andan todos porque son vías rápidas. Andan desesperados. Y así comparamos las religiones. No son distintos caminos que llevan a Dios. Bien. El camino angosto. ¿Por qué es angosto? Porque es un poquito restrictivo. Pero no se nos restringe a manera de que no podamos nosotros hacer nada, ¿verdad? Es porque no es permisivo como son las otras religiones. Entonces, porque Dios no adora, no aprueba a esa adoración de la manera que ellos lo hacen, la mayoría de las personas de nuevo están en el camino ancho. Van a destrucción. ¿Qué podemos aprender al examinar la adoración de la nación de Israel? Pues que un examen de cómo Dios trató a esa nación aclara lo importante que es adorar a Dios como Él aprueba, no como nosotros lo queremos hacer. Jehová advirtió a los israelitas, su pueblo antiguo, que se mantuvieran alejados de las religiones falsas que profesaban las naciones que los rodeaban, porque Él exigía adoración pura, exclusiva. ¿Y por qué se los prohibía? Asociación con esos, porque aquellas naciones sacrificaban sus hijos a sus dioses y practicaban una forma que Dios no aprobaba en cuanto a moralidad. Practicaban
relaciones sexuales sucias. Entre ellos era permitido la homosexualidad. Dios ordenó a los israelitas que evitaran esas prácticas, lo cual demuestra que sí importaba en realidad la religión que ellos seguían. Usted puede leerlo en Levíticos capítulo 18, versos 20 al 23, y después analiza el versículo 29. Entonces, analizado eso de los pueblos antiguos de Dios y las religiones que profesaban, tomamos como base eso y analicemos entonces la religión de hoy, las prácticas religiosas de los que se dicen cristianos. Primero, ¿qué posición adoptó la religión durante las guerras mundiales? ¿Qué cree usted que Dios piensa de lo que la religión ha hecho durante los tiempos de guerras? ¿Qué se puede decir de los cientos de religiones de hoy día? Miremos esto. Durante las guerras mundiales de nuestros tiempos, que han habido dos, primera y segunda, las religiones de los dos lados en contienda estimularon a la gente a matar. El obispo de Londres les decía, pidiendo bendición de Dios a los soldados, maten alemanes. Mientras que por el otro lado, el arzobispo de Colonia de Alemania dijo a los alemanes, les ordenamos en el nombre de Dios que luchen hasta la última gota de sangre por el honor y la gloria de la patria. Piensa, y esos países eran católicos eminentemente. De modo que católicos mataron a católicos con la aprobación de sus líderes religiosos. Y los protestantes no se quedaron atrás, hicieron lo mismo. Y si no, dígame usted, ¿por qué los ejércitos de cada país tienen nombrado un capellán o un guía religioso en sus ejércitos? Para que les bendiga sus armas para matar a un enemigo de otro país cuando van en guerra. Pero ese enemigo es de la misma religión que profesan en cada país, ¿verdad? En conflicto. ¿Cree usted que Dios aprueba eso? ¿Qué piensa Dios acerca de una religión que afirma que hace su voluntad, pero bendice armas en los ejércitos para matar a su hermano? Por otro lado, ¿qué han pensado muchas personas en cuanto a los crímenes que han cometido los miembros de diferentes religiones? Por ejemplo, crímenes que han cometido en el nombre de Dios durante toda la historia, como los católicos matando musulmanes en las famosas cruzadas, especialmente en España, la guerra entre musulmanes e hindúes en la India, la guerra entre católicos y protestantes en esas famosas inquisiciones que han habido, y todas señalan a asesinatos entre hermanos cristianos o matando al prójimo a quien deberían amar. Entonces,
Los crímenes de los miembros de esas diferentes religiones han hecho que la mayoría de las personas se ha apartado de Dios y del Cristo, porque meditan cómo puede aprobar Dios, ya que ellos lo hacen en nombre de Dios, esas matanzas. No es de un Dios de amor, ¿verdad? Y esos líderes religiosos que fueron responsables de aquellos horribles crímenes afirmaban que eran adoradores de Dios. Entonces, pensando en lo que Jesucristo les dijo a los fariseos, ¿no cree también que estos guías religiosos modernos también son hijos del diablo, tal como lo fueron aquellos fariseos a quien condenó Jesús? Recuerden, según a los Corintios 4:4 que analizamos la vez pasada, Satanás es el Dios de este mundo. Entonces, es lógico que si Él es el Dios de este mundo, es de esperarse entonces que también tenga el control de las religiones que practica la gente del mundo. Sencillo. Y cuando la religión se hace parte del mundo, entonces, ¿a qué conclusión tenemos que llegar? Indudablemente, hoy día se hacen en el nombre de la religión muchas cosas que usted no considera correctas. Piense. Con frecuencia puede ser que usted oiga acerca de personas que llevan una vida muy inmoral, pero que son miembros respetables de las iglesias. Así los andan, ¿verdad? En brazos, los guías religiosos, les dan los asientos delanteros. Usted también ha oído y ha visto algunos líderes religiosos que llevan una vida censurable, pero que todavía son aceptados como buenos líderes religiosos en sus iglesias. Antes los encubría la prensa, ahora les saca, como decimos, los trapos al sol, y todo el mundo sabe los sinvergüenzas que son. Dios no los aprueba. Algunos líderes religiosos han dicho que la homosexualidad y que las personas tengan relaciones sexuales sin haberse casado no son cosas censurables, no son cosas incorrectas. Piense, ¿acaso no han leído la Biblia, donde Dios no aprueba las prácticas de estas cosas? La Biblia no dice lo que ellos aprueban. De hecho, Dios hizo que su pueblo de Israel fuera castigado con muerte por haber practicado esas cosas. Por esa misma razón destruyó a Sodoma y Gomorra, por la alta y crasa inmoralidad sexual en que vivían. Pues pronto hará lo mismo a toda religión falsa de la actualidad. Ellos están casando hombre con hombre, mujer con mujer. Dios lo condena a eso. No a las personas, sino que las prácticas que ellos hacen. Por ese contubernio de los guías religiosos con estas prácticas inmorales, y luego porque también andan siempre de cachetes embarrados, como decimos, con cualquier gobernante, no importa de qué partido político sea, ellos siempre están ahí juntos. Por eso es que en la Biblia se presenta a la religión
bajo el símbolo de una ramera, debido a las relaciones inmorales de estas con los gobernantes de la tierra. Es lo que le dice en Apocalipsis capítulo 17, versículos 1, 2 y 16 y 17. Usted lo puede comprobar. De manera pues que, así como lo vino la destrucción, desaprobación a los israelitas que Dios tenía como pueblo antes, vino desaprobación para la práctica religiosa de los fariseos. Ya pronto vendrá la destrucción de toda religión falsa. Dios hará que todos los gobiernos prohíban las prácticas religiosas. Solo quedará la adoración aprobada por Dios. ¿Cuál será esa? ¿O cuál es esa? Pues de eso hablaremos en la próxima intervención. Esperamos que esté pendiente. Mientras tanto, como de costumbre, todo lo mejor para ustedes. Cuídense mucho y nos vemos en la próxima oportunidad.